un movimiento muy transversal de la sociedad española, de las clases medias españolas, que hartos de la corrupción, de la crisis económica y también que defienden un modelo de país, ¿no?, de unión y no de separatismo y de enfrentamiento, pues se unen, ¿no?, en un proyecto político. Eso ha consolidado, digamos, Ciudadanos. Pero yo diría que esa esencia, los temas por los que nació el Movimiento Ciudadano están absolutamente vigentes, ¿no? La regeneración política, la unión de los españoles, las reformas políticas que se han comportado como auténticas bandas criminales, y no es una opinión, estamos hablando de autos judiciales, de informes de la Guardia Civil, que ha calificado, pues en Valencia, en Madrid, en Cataluña, en Andalucía con los ERE, han calificado con estas palabras la actuación de esos partidos, o de sindicatos o de patronales. Entonces, eso sí o sí, eso no es una opinión. O sea, hay gente que se ha comportado como una auténtica banda criminal. Lo que pasa es que algunos de la banda están cayendo, ¿no? Lo vemos cada día en los juzgados, y la pregunta es quién estaba al frente de esas bandas y quién lo sabía, ¿no? Por eso hay una comisión de investigación que hemos abierto del caso Bárcenas y de la financiación ilegal del PP. Queremos saber si Bárcenas es el capo o realmente habían otros capos en esa banda, ¿no? Y simplemente era una pieza más. En Andalucía también se hizo con los cursos de formación, aunque luego, en fin, Podemos hizo una cosa rara ahí, ha acabado indultando a Chávez y a Griñán y a todo lo que habían hecho, ¿no? Pero lo hemos intentado. En Cataluña había quien decía que la comisión de investigación no servía para nada. En realidad, ¿tú crees que sirven para algo o les falta plomo? No, las comisiones de investigación sirven, primero, si las utilizas correctamente. Si lo que quieres es montar un espectáculo, pues entonces mejor irse al circo o al teatro. Pero si lo que quieres es trabajar, claro que sirven. En la Comunidad de Madrid han dimitido varias personas por las comisiones de investigación. En Cataluña, eso de que me hablas de los Pujol o algunas otras cosas que han ido saliendo, tirando el hilo, han salido en esas comisiones del caso Palau, del caso del 3%, y yo estoy convencido de que las comisiones de investigación, si se utilizan bien, puede servir para recabar información y sacar una conclusión de responsabilidad política. Ahora, quien quiera cambiar el juzgado por la comisión de investigación tampoco lo va a encontrar, porque no es lo mismo. O sea, tú estás analizando políticamente si ha habido un responsable político y tiene que dimitir, que no es lo mismo que ir a la cárcel. Entonces, yo creo que los viejos partidos, en general, lo que intentan es tapar la corrupción. En Madrid estamos viendo cómo Cifuentes, que quería decir una cosa, está haciendo la contraria. Cifuentes está literalmente haciendo desaparecer pruebas de todo lo que ha pasado en la corrupción del PP de Madrid, y eso es muy grave. Por tanto, yo creo que los viejos partidos son incapaces de regenerar el sistema porque ellos mismos no son capaces de limpiar su propio partido. Entonces, a mí me parece que Rajoy, que es un hombre que lleva 40 años en política, pues básicamente no ha sido un azote contra la corrupción, más bien lo que ha hecho es taparla, arrinconarla, meterla debajo de la alfombra, intentar, lo estamos viendo con la Comisión Bárcenas, ¿no?, silencios cómplices de pactos o no con los corruptos de su partido. Entonces, es muy difícil acabar con la corrupción si tú eres el primero que no limpias la corrupción en tu propio país. Nosotros proponemos una limitación a 8 años de los mandatos presidenciales. ¿Por qué? Porque se supone que los gobiernos, aunque sean del mismo color político, que los equipos cambien, que los ejecutivos cambien, es sano para la democracia. No es un invento de Ciudadanos, eso en Estados Unidos ya lo hacen hace décadas y funciona, ¿no? Entonces, lo que está planteando Ciudadanos es una ley que limite los mandatos a 8 años de los presidentes de gobierno, presidentes autonómicos. En Andalucía ya estamos tramitándolo, en Madrid también. ¿Y extenderlo también a nivel municipal? Bueno, es un debate sobre los alcaldes, ¿por qué no? Es decir, nosotros de momento en los pactos que hemos hecho hemos incluido eso en el ámbito autonómico o nacional, pero no lo descarto hacerlo a nivel municipal, porque es verdad que a veces pues también hemos visto caciquismo, ¿no?, por decirlo así, en el ámbito municipal. Lo que han hecho es un fraude, porque han negociado un 40% más de cálculo de ese dinero, es decir, han calculado mal a sabiendas de que eso es más dinero del que pertoca. Entonces ya no es un problema constitucional o de modelo, es un problema de fraude en el político a la hora de gestionarlo. Por eso, Ciudadanos, cuando venga el modelo que han pactado PP, PSOE y PNV, pues nosotros votaremos en contra, porque nos parece injusto. ¿Cómo va a entender un ciudadano de cualquier rincón de España que hay menos financiación autonómica porque un partido, a cambio de no sé qué pacto y cambio de cromos, ha calculado mal económicamente el coste de las competencias del Estado en el País Vasco? No lo va a entender. ¿Tenía que hacerse un aeropuerto en Castellón? Pues no, y se hizo. ¿Y tiene que ir por tanto por ciento por provincia? Pues no. Se hizo en Castilla-La Mancha y no había que hacerlo seguramente, o en Lleida, ¿no? Entonces, se han hecho trenes sin pasajeros, se han hecho autopistas en España sin coches. Entonces, me parece que no tenemos que calcular los presupuestos por provincia, por comarca, por pueblo, sino hacer un balance general de si las infraestructuras que se están haciendo son o no necesarias. Por ejemplo, el corredor mediterráneo. Ciudadanos apuesta claramente, el PP no quería hacerlo, le obligamos a incluirlo en el pacto que no querían, en el pacto de investidura, y el PP ha tenido que cambiar esa política e invertir en el corredor mediterráneo lo que no invertía. Bueno, pues esa es una política distinta que beneficia, desde luego, no solo a la provincia de Málaga, a todo el corredor mediterráneo, pero también a Málaga, Algeciras,
es uno de los puntos importantes del fin de ese corredor y es un ejemplo de inversión productiva el corredor mediterráneo. Yo estoy absolutamente a favor de que se haga ese corredor porque lo que es bueno para el Mediterráneo es bueno para España. Se ha podemizado y es evidente que es una decisión, yo creo que es una decisión táctica suya, es decir, él quiere y piensa que tiene que parecerse más a Podemos para quitarle votos a Podemos y eso no sé si será bueno o malo para los votos del PSOE, pero creo que es un error desde el punto de vista político porque al final el objetivo es ganarle al PP, por lo menos para Ciudadanos, no parecernos a otro partido. Entonces, me parece que esa deriva que se ha podemizado, que todo el mundo lo asume, y él mismo yo creo que lo asume, ¿no? Que se han podemizado, tiene mucho más que ver con el cálculo electoral y la táctica que no con un modelo de país. Yo, por ejemplo, este modelo de país de desigualdad que defiende Pedro Sánchez yo no lo comparto. O sea, ¿cómo le va a decir Pedro Sánchez a un malagueño que él cree que en España hay gente de primera y de segunda, en Cataluña o en el País Vasco, ¿no? Entonces, yo soy catalán, fíjate, y yo no creo que los catalanes seamos de primera y otros de segunda, yo creo que todos los españoles somos iguales. Volver a los bandos de rojos y azules sería un gran error. Sí. Ir a territorios, enfrentar a los territorios o defender procesos de independencia sería un grave error. Entonces, yo estoy convencido de que si algún día quiero gobernar este país tendré que hacerlo de la mano de otros y llegando a acuerdos con otros. Igual que ahora nosotros permitimos que gobierne el PP porque han ganado las elecciones y que el país no quede bloqueado, yo espero que si algún día gano las elecciones y Ciudadanos puede gobernar, espero que los demás me dejen gobernar también. Entonces, creo que se trata de pensar en el futuro y no solo en el corto plazo. El PP tiene una doble vara de medir, porque cuando el PP gana las elecciones quiere que se les deje gobernar, pero cuando gana el PSOE, en Andalucía querían ir otra vez a elecciones. Eso lo recuerda todo el mundo, ¿no? Al margen de ideologías, es evidente que con el marco constitucional que tenemos no se puede secesionar, suprimir, separar un territorio del conjunto de la población española. Entonces, es evidente, de hecho, no es que lo diga el señor Bayona, es que se están yendo consellers, se están yendo los directores o los secretarios, los número 2 de cada consellería. Sí. Han dimitido unos cuantos porque no quieren asumir esta locura. Entonces, a mí me parece que lo de Cataluña, o sea, el proceso separatista en Cataluña viven en Matrix, o sea, viven en otro mundo paralelo en el que no existe la ley, ni la Constitución, ni el Estatuto, ni te juegas tu patrimonio si te gastas el dinero público ilegalmente. Sí. Entonces, a mí me parece muy razonable que a quien hace todo eso se le diga, oiga, si usted se va a ganar dinero público, va a gastarse dinero público ilegalmente, lo tiene que devolver. Me parece sensato. O sea, vamos a inhabilitar políticamente, que no es lo mismo que ir a la cárcel, sino quitarle su puesto, su sueldo. Si estos señores lo que les molestan es que les quiten el coche oficial y su sueldo, no lo soportan. Entonces, o su patrimonio. Fijaos que la gran fisura del separatismo ha llegado cuando les han dicho, oiga, usted igual paga con el piso de la playa, o con su piso lo que se ha gastado en el referéndum ilegal. Ahí es donde se ha hecho la fisura. ¿Por qué? Porque estos son revolucionarios de coche oficial. Y los revolucionarios de coche oficial comen caliente cada día, viven muy bien, tienen un buen sueldo y tienen patrimonio. Entonces, básicamente, lo que les pasa a los convergentes o a estos convergentes convertidos al separatismo es que, evidentemente, les duele el bolsillo y no quieren asumir las responsabilidades. El señor Mas, en el juicio del 9N, le echó la culpa a los funcionarios y a los voluntarios. Dijo que eran ellos. ¿Qué van a hacer? ¿Le van a volver a echar la culpa otra vez? Yo creo que esto es un sinsentido que se acaba, a mi juicio, esto se acabará en elecciones autonómicas. O sea, yo creo que esto va a acabar sí o sí, en 2 meses se convocarán elecciones autonómicas y ahí, ya ha salido el CEO este mediodía, sí, te voy a preguntar por ahí eso. Hay que dar una batalla, porque por primera vez en muchos años se está configurando una mayoría alternativa que no es separatista. Y ahí nos jugamos mucho, es decir, si estos señores pierden la mayoría, que la perdieron en votos, pero la pierden también en escaños, se acabó el proceso, se acabó el separatismo. Entonces, el objetivo de Ciudadanos es tener, los partidos que no somos separatistas, tener un escaño más que los partidos separatistas. Si eso pasa, nuestro compromiso es liderar un gobierno alternativo y sumar. Y creo que hemos demostrado, Inés Arrimadas es una persona con capacidad de diálogo y de consenso, hemos demostrado poder hablar con la izquierda y con la derecha y llegar a acuerdos, ¿no? Entonces, vamos a intentar configurar un proyecto alternativo y poner fin al proceso. Lo que importa a los españoles es si yo soy capaz de sacar los presupuestos, de que tenga estabilidad el país, de llegar a acuerdos, de que el señor Rajoy cumpla con el pacto de investidura que en algunos puntos no quiere cumplir, como el caso de la corrupción. Entonces, lo importante para los españoles es Ciudadanos es capaz de ponerse de acuerdo con los demás partidos. Somos el único partido, el único de España, capaz de llegar a acuerdos con el PSOE, de llegar a acuerdos con el PP, incluso de algunos temas con Podemos. O sea, somos el único partido que dialoga sin tapujos, ¿no? Entonces, creo que somos capaces de hablar con Rajoy, con Sánchez y con cualquiera, siempre, evidentemente, defendiendo también nuestra postura.